Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, subráyelo y dígalo fuerte, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, y reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Padre, gracias por poder tener tu palabra, Señor, ser leída, ser estudiada, ser escudriñada, ser explicada y ser aplicada a nuestras vidas. Qué privilegio, Señor, que en medio de labios inmundos tu palabra es predicada por la gracia de tu Hijo Jesucristo. Señor, queremos escucharte a ti. Y queremos, Señor, que el poder de la resurrección que cambió a los discípulos, que cambió la historia, que cambió la humanidad, sea la misma que hoy, Señor, transforme nuestros corazones y obre, Señor, en lo que el predicador no puede hacer, pero que la obra de tu Espíritu por medio, Señor, de la suficiente palabra haga, Señor, en nuestros corazones. Te lo rogamos en Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Se puede sentar, hermanos. Si hay algo que podemos comprobar con nuestras propias vidas, es la fragilidad de la vida. Hace unas semanas estábamos muy bien de salud, no había ningún problema, a parecer todo marchaba muy bien. De momento unos pequeños dolores, voy al hospital y comienza a haber unos análisis que era totalmente fuera de lo común a los doctores, a nuestras vidas. Y uno recuerda lo fácil que tu vida puede cambiar. Lo fácil y lo frágil que en un momento a otro todo puede desvanecerse, la salud cambia, las relaciones se dañan, las emociones fluctúan y nuestra vida está en un continuo avance de sufrimientos, de problemas, de traiciones, de enfermedades, de dolores. Esa es la vida del ser humano en un mundo caído después del Edén. Y la pregunta que debemos hacernos, y es la pregunta que yo quiero que hoy nos hagamos cada uno de nosotros: ¿qué sostiene tu alma cuando todo falla? ¿Qué es lo que sostiene tu alma cuando el sufrimiento llega a la puerta? Porque el problema no está en el sufrimiento. El problema no está en la enfermedad, el problema no está en el dolor, el problema no está en la circunstancia. El problema está en donde tú y yo ponemos nuestra esperanza en medio de esta circunstancia. No es lo que nos ocurre, es dónde está nuestra esperanza. Cuando la salud falla, cuando el dinero falla, cuando las relaciones fallan, nos sentimos vacíos, nos sentimos perdidos, nos sentimos ansiosos. Y eso es creyentes y no creyentes. Porque tenemos como esa ilusión, no, que ahora que yo estoy en Cristo los problemas son más que los que yo tenía antes. No, hermano. Los sufrimientos y los problemas le ocurren a gente cristiana y gente no cristiana. De que pueden venir mayores persecuciones, mayor ataque por causa del evangelio de Cristo. Sí, eso puede ocurrir. Pero no es porque yo soy cristiano, ahora tengo más problemas que los que no son cristianos. No hay ninguna diferencia en cuanto a asuntos de los problemas que cada uno de nosotros podemos tener. Son dos personas que están en medio de la tormenta. Uno está agarrando una tabla
y el otro está en una roca firme, pero ambos están sintiendo el azote del viento, ambos que están sintiendo las olas que estremecen la barca, ambos están mojados, pero solamente uno está en el lugar seguro. Ambos están en momentos de dificultad y problema, porque en este mundo está lleno de aflicciones. A mí me sorprende cómo cristianos se sorprenden cuando las aflicciones llegan. Y comenzamos a decir, mira que el diablo se metió aquí. Yo no lo dudo. Estamos en un mundo donde va a haber persecución, va a haber problema, va a haber tribulación. Pero Jesucristo nos dejó claramente: en el mundo tendréis. No dice en el mundo tendremos un jardín de rosa, en el mundo tendremos una Disneylandia, en el mundo tendremos aflicciones. Estamos en un mundo de aflicción. La diferencia es que tú y yo, si estamos en Cristo, iglesia, tu alma no está sostenida por las circunstancias, tu alma está sostenida por el poder de la resurrección. Cristo resucitó. Hay esperanza para el creyente en Cristo Jesús que está sufriendo. Y por eso quise predicar este texto, porque Pedro le escribe a un grupo de creyentes que en medio de la persecución por causa de Nerón estaban siendo afligidos y pasando por gran tribulación. Y a esos que estaban dispersados por causa de la persecución, Pedro les quiere dejar claro que ellos no están abandonados, ellos no están solos, y comienza hablándoles de la resurrección de Cristo. Si hay algo que tú y yo necesitamos escuchar en medio de las tormentas de la vida, es que Cristo resucitó. Si algo la iglesia primitiva necesitaba escuchar en medio de la persecución en manos de Nerón, era precisamente quién es Cristo y lo que Él hizo. Quiero que miremos cómo la resurrección es la validación del poder del evangelio. Y mira cómo dice ahí el versículo 3. Pedro comienza alabando a Dios. Y él dice: bendito sea el Dios. Es una expresión doxológica, una expresión de adoración, y que le dice que en su gran misericordia, antes de yo hablarte de la esperanza, antes de yo hablarte de la fortaleza que puedes adquirir por medio de lo que Cristo hizo, yo quiero que tú entiendas algo. Él es bendito porque ha hecho que su misericordia sea una realidad en nuestras vidas. Y mira cómo dice ahí el versículo 3. Benditos sean, no dice ustedes por su firmeza. Bendito sea el valor que han tenido en medio del dolor. Bendito sea la firmeza en medio del sufrimiento. No, él dice: bendito sea Dios. ¿Por qué? ¿Por qué bendito sea Dios? Porque Él basa la esperanza no en ti, no en tu fuerza, no en mi habilidad, no en mi capacidad. Él basa su esperanza en el texto diciendo: bendito sea Dios que según su misericordia nos hizo renacer. ¿Ve cómo exalta la gloria de Jesús? En el sufrimiento no necesitamos a alguien que nos diga: pobrecito de ti todo lo que tú estás pasando, pobrecito de ti todas las cosas que te han venido. Y mira, ustedes que son siervos del Señor, en el sufrimiento no necesitamos eso, porque nosotros tenemos una melancolía intrínseca que nos gustan que nos pasen la mano y nos digan: pobrecito de ti. El creyente en Cristo no necesita eso. El creyente en Cristo necesita que levanten la gloria de Dios, el poder de su resurrección, la gloria del Cristo resucitado, y diga: sal de mirarte a ti y míralo a Él. Míralo a Él. Eso cambia todo. No somos cristianos porque nosotros decidimos mejorar nuestra vida. Miran lo glorioso que hace Pedro aquí.
Bendito sea Dios que en su gran misericordia, y utiliza una frase que jamás nos esperaríamos que fuera a hacer en medio de la introducción de una carta, y le dice: los hizo renacer. Usted no está aquí porque usted decidió mejorar su vida. Usted no es cristiano porque usted quiere que las cosas le vayan bien. No, ese no es el punto. Usted no quiere ser moralmente bueno. Usted es cristiano, dice Pedro, porque tu vida espiritual le dieron vida y Él intervino en tu muerte espiritual y te dio vida. Y eso le trae una verdad a mi corazón, a mi mente, a mis emociones y a mis sentimientos, que les dice: cuando tu esperanza depende de otra cosa, todo se va a derrumbar. Pero si tu esperanza depende de que Él fue el que en su gran misericordia te dio vida a ti, entonces yo sé que no es mi desempeño, no es mi habilidad, es su gran misericordia que me hizo renacer. Y es el segundo punto que yo quiero que podamos ver. La resurrección es la que produce. A veces no lo hemos virado de esa manera. Pedro lo entendió de esa forma. La resurrección es quien produce el nuevo nacimiento. Si Cristo no hubiese resucitado, tú y yo no podíamos haber nacido de nuevo. Porque ¿qué es la resurrección? Vida de entre los muertos. Estaba Jesús muerto por 3 días. Y el poder de la resurrección, el poder de Dios, lo levantó de entre los muertos. Y aquello que estaba muerto vivió. El primero en resucitar en la historia. Nadie había resucitado. Bueno, pastor, Lázaro resucitó. No, Lázaro no resucitó, Lázaro volvió a la vida. ¿Y cuál es la diferencia entre resucitar y volver a la vida? La resurrección tiene un componente que se llama la glorificación del cuerpo. Lázaro no fue resucitado en glorificación. Lázaro volvió a vivir, ni Lázaro volvió a morir. Los resucitados que viven, que el único que ha sido resucitado es Jesús, nacen bajo cuerpos glorificado, al punto de que Jesús pasa la pared para estar con los discípulos como un cuerpo glorificado. Jesús resucitó como primicias de los que han de resucitar, que somos tú y yo, todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Cristo, siendo el primero en resucitar, es el primero en mostrar lo que espiritualmente iba a ocurrir con los que creyeran en Él. Nosotros que estábamos, dice la Escritura, Efesios capítulo 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que por gracia nosotros hemos sido traídos a la vida nuevamente. Así que dice Pedro, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Iglesia, nuestra esperanza no es un deseo. No es como la película Wish, como que esto es lo que va a ocurrir y esto es lo que yo tengo en espera que ocurra. No, nuestra esperanza es un hecho histórico. Y el hecho histórico es que la tumba de Jesús está vacía. Y si la tumba de Jesús está vacía, Pedro dice, tu esperanza está en que tiene la última palabra, el que define tu pecado, el que define tu sufrimiento, no es la circunstancia ni la historia. Pedro vuelve a enfatizar y nos recuerda que en medio del dolor, tú y yo no necesitamos explicaciones completas de por qué ocurre lo que ocurre, por qué pasa lo que pasa, por qué tengo lo que tengo. Yo necesito recordarme una verdad fundamental. En medio del sufrimiento, Pedro le dice a los expatriados y le dice a aquellos que estaban en persecución, hermanos en Cristo, Cristo vive, y porque Él vive, Él te ha dado vida, te ha dado la vida suficiente para que tus ojos puedan permanecer en Él en medio de tus problemas. Eso es lo que tú y yo necesitamos saber.
Más allá de eso, tú y yo no necesitamos saber nada más. Cuando yo era un cadáver espiritual, Él me dio vida. Cuando yo estaba muerto, Él me resucitó. Ese es el poder de la resurrección de Cristo. Eso es una esperanza. Y me llama la atención la palabra que utiliza aquí el apóstol Pedro. Él no dice una esperanza, Él dice una esperanza viva. Porque todos los que estamos aquí tenemos una esperanza en algo. Todos. Aquí no hay nadie sin esperanza. Porque aún el más deprimido que pudo haber llegado aquí tiene la esperanza de que en algún momento eso se vaya. Ya sea por una pastilla, ya sea por un consejo, ya sea por lo que sea. Incluso algunos pueden utilizar como medio de salida en su pecado el querer quitarse la vida por los sufrimientos que está ocurriendo. Y escúcheme lo que yo les voy a decir, hermanos. El quitarse la vida por medio del sufrimiento es la señal de egoísmo y de orgullo más grande del ser humano. Porque el ser humano está diciendo: yo no quiero esto que me está pasando, por lo tanto yo tengo el control de quitarme la vida, pensando que al quitarme la vida algo va a ocurrir mejor. Recientemente, yo no sé si ustedes vieron una noticia de una mujer que le aplicaron la eutanasia, donde le quitaron la vida antes de tiempo para no sufrir, porque ella no quería sufrir aquí en la tierra. ¿Qué es lo que está pensando? Eso es egoísmo full. Hermano, nadie quiere sufrir, claro que no. Pero pensar que yo quitarme la vida me va a quitar el sufrimiento, ese es el egoísmo en su máxima expresión. Ay, pastor, no es que esa persona no digas eso, porque las personas que cometen eso son personas que no se valoran ni tienen amor por sí mismos. No, eso no es cierto. Su amor es tan grande por sí mismo que piensa que no es digna de sufrir. Y como no es digna de sufrir, mejor me quito la vida. No es un problema de falta de amor, es que se amas tanto que piensa que el centro de la vida gira en torno a ti. Eso no lo va a resolver. El mundo piensa que lo va a resolver, porque aún eso es una esperanza de que se va a resolver mi problema. Pedro dice: tú, iglesia, tú, discípulo de Jesús, tienes una esperanza, y es una esperanza viva. Porque todas las demás esperanzas son esperanzas muertas. ¿En qué tienes tu esperanza? ¿En un médico? Eso es esperanza muerta. ¿En qué tienes la esperanza? ¿En que una relación se mejore? Eso es una esperanza muerta. ¿En qué tienes la esperanza? ¿En que un cheque llegue? Eso es una esperanza muerta. No es una esperanza viva. Porque la esperanza de nosotros es viva porque Cristo vive. Esa es la esperanza viva. Nuestra esperanza sería muerta si Jesucristo no hubiese resucitado de la tumba. Nuestra esperanza es viva porque dice el autor del libro a los Hebreos: vive para siempre para interceder por su pueblo. El dinero se pierde, la salud se deteriora, las relaciones cambian, todo muere en esta tierra, todo, no hay cosa en esta tierra que no muere. Pero escúcheme, iglesia, la esperanza del creyente jamás puede morir, porque es una esperanza viva. Está unida a alguien que ya venció la muerte, vive e intercede por nosotros. Por eso es una esperanza viva. Meditaba en esta semana y decía: ¿por qué como cristianos vivimos como si Jesús nunca hubiese resucitado? Nosotros a veces vivimos dominados por el miedo. Si Jesús no resucitó, ten todo el miedo del mundo que quiera. Pero si Jesús resucitó, ¿por qué tengo que temer al futuro? Si Jesús resucitó, ¿por qué tengo que tener ansiedad constante de lo que me va a ocurrir mañana? Si Jesús resucitó, ¿por qué necesito tener el control? Es como decir: Jesús resucitó, pero la vida depende de mí. No, hermanos, si Jesús resucitó,
no tenemos que temer al futuro. Si Jesús resucitó, no necesitamos vivir esclavos al pecado. Seguimos creyendo a veces en patrones constantes de pecado en nuestra vida y tenemos un cliché donde lo decimos constantemente: es que yo no puedo cambiar, es que yo soy así, es que siempre seré así. Eso es negar la resurrección de Cristo. Si Cristo resucitó y te dio vida de entre los muertos, no es para que tú sigas viviendo en una continua adicción y esclavitud del pecado. Ya Él te hizo libre. Si Él vive y Él vive en ti, no hay razón para que tú sigas de esta manera. No neguemos la resurrección de Cristo con nuestra vida. Si Cristo resucitó, ¿por qué vivo en una agonía constante y falta de gozo? Porque buscamos nuestra satisfacción en las cosas personales y temporales, vacías emocionales. Si Cristo resucitó, ¿por qué oramos sin expectativa? Oramos como si estuviésemos hablando a la pared y no hemos creído que yo estoy hablando con el Cristo resucitado, que cuando yo oro a Él, yo le clamo a Él, Él me escucha y Él me va a responder, porque Jesús está vivo. Si Jesús resucitó, ¿por qué hemos perdido la urgencia de la misión? Hermanos, si Jesús resucitó de entre los muertos, debe mantener una llama viva en nuestros corazones. Si Jesús no resucitó, la misión no tendría sentido. ¿Por qué le hablamos a otros? ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué hacemos discípulos? Porque toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Y nos dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Si Jesús resucitó, tiene sentido de que queramos compartir el evangelio con otros. Cuando vivimos sin fe, sin gozo, sin poder, sin esperanza, no estamos diciendo que Jesús no resucitó con nuestra boca. Estamos negando la resurrección con nuestra vida. Y hermanos, lamentablemente muchas veces tú y yo negamos la resurrección de Cristo como vivimos. Una vida llena de ansiedad, es decir, Jesús no resucitó. Una vida falta de gozo, es decir, Jesús no resucitó. Una vida en una melancolía continua por los problemas de la vida, es decir, Jesús no resucitó. Pedro dice: pon tu foco en el lugar correcto, mira la tumba vacía y recuerda que todo aquello que tú estás viviendo, decía el mismo apóstol Pedro, es una leve tribulación momentánea que está produciendo en ustedes un mayor eterno peso de gloria. Esto que tú estás viviendo es breve. Mira tu enfermedad, mira tu problema, mira tu circunstancia con los lentes de la resurrección, porque lo verás diferente. Dios está utilizando los problemas de nuestra vida para arrancar de raíz valga la redundancia, las raíces que hemos hecho en este mundo. Y Jesús dice: yo te estoy llevando para que tú puedas conocer que en mí está la esperanza que tú necesitas. No hay otras cosas que tú necesites en este momento para poder entender que yo resucité y que lo que yo te dije, yo lo voy a cumplir. La evidencia más clara de que creemos en la resurrección, no en que yo escriba en Facebook hoy: Él resucitó. Es como tú y yo vivimos. Como tú y yo vivimos nos dice si tú has creído realmente que Jesucristo resucitó. No es suficiente creer que la tumba está vacía. Necesitamos dejar que esa tumba transforme cada área de nuestra vida. Esa tumba vacía debe transformar mis emociones, mis anhelos, mis planes, mi futuro, mis prioridades, porque la tumba está vacía. Número 4, la resurrección garantiza nuestra herencia eterna. Mira cómo dice el texto, versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada
e inmarcesible. Mira las 3 palabras que utiliza el apóstol Pedro. Y él dice: tu herencia, por causa de que Jesucristo resucitó, es una herencia segura, porque es una herencia, incorruptible. Quiere decir que no se destruye. Él hace un contraste entre lo terrenal y lo eterno. Mira el contraste que está haciendo el apóstol Pedro. Lo que tienes esperanza en las cosas terrenales son corruptibles, quiere decir se va a destruir. Un día tu salud se va a destruir. Un día esa cuenta de banco que la tienes como si fuera el dios Baal, y que a veces la ve y la vuelve y la mira y dice: ay, qué bueno, ay, qué malo, ay, qué bueno, ay, qué malo. Un día va a ser destruida. Un día va a dejar de existir. En algunos de los casos, tu hijo va a hacer uso de eso. En el peor de los casos, ni tu hijo lo va a usar, tu yerno se la va a malgastar. Después que la guardaste tanto, que la besabas y que la mirabas tanto, ni la vas a disfrutar. La herencia incorruptible, dice Pedro, una herencia incontaminada. Quiere decir que no se mancha, porque todo lo que tenemos aquí está manchado por el pecado. Todo lo que tenemos, nuestras relaciones están manchadas con el pecado. Todo lo que vivimos, lo vivimos en el océano del pecado. Como han visto la película Encuentra a Nemo, ese es el mundo de ellos. Ellos no saben que es nada fuera del agua. Pues hermanos, en el mundo de los pecadores, en el mundo en el cual vivimos, todo lo que vivimos está contaminado por el pecado. Tú y yo no sabemos cómo es una vida sin pecado. Tú y yo no sabemos cómo es esa experiencia de vivir sin pecado, porque nacemos en pecado ni morimos en pecado. Para los que piensan que se van a morir inmaculados, no, usted va a morir en pecado también. Y la única razón por la cual usted va a ser acepto por medio de la obra de Cristo en salvación es por la justicia de Él, no por la tuya. Nacemos en pecado y morimos en pecado. Es la gracia de Dios que nos sostiene, y la herencia que tenemos es incontaminada. Nada la puede dañar, nunca. Tercero, inmarcesible. Quiere decir no se marchita, no se desvanece. Todo lo que tenemos se marchita y se desvanece. En estos días veíamos fotos de nuestros suegros cuando joven, y de nuestra vida. Cumplimos ya recientemente 16 años de casado, y veíamos las fotos y vemos cómo todo se marchita, hermanos. Muchos pelos se caen, muchas pieles se caen, todo se marchita. Marchítese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La hierba se seca, la flor se marchita, pero Pedro dice: tu herencia no se desvanece, nunca se va a desvanecer. Porque Cristo resucitó, tu herencia nunca será destruida. Porque Cristo resucitó, tu herencia nunca se va a marchitar. Y porque Cristo resucitó, tu herencia nunca se va a desvanecer. Todo lo demás se va a deteriorar. Tus relaciones se rompen, tus mayores logros se olvidan. Un día no seremos recordados, pero nuestra herencia es inconmovible. Tu herencia es Cristo. Aunque las flores se marchiten, aunque los cuerpos se envejecen, aunque las cosas se rompen, esta herencia no puede dañarse, no puede contaminarse, no puede desaparecer, porque esa herencia es Dios mismo. Tu herencia y mi herencia no es las cosas que Dios me va a dar. Tu herencia y mi herencia es Dios mismo. El salmista decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
No, la herencia no es el mar de cristal. La herencia no es las calles de oro mal interpretadas. La herencia no es una vida sin problemas. La herencia no es una vida sin enfermedades. Eso va a estar. Pero mi herencia no es el bienestar que yo tendré. La herencia del creyente es la persona con quien yo estaré. Es Cristo Jesús. Hasta que tú y yo no entendamos eso, vamos a vivir la vida cristiana buscando ser librado de problema en problema. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es vivir en el gozo permanente de que el Cristo resucitado ha dejado sus promesas y ha dicho, versículo 5, la resurrección asegura mi perseverancia en Él. Me ha dicho, te voy a proteger y te voy a llevar a la casa eterna por el poder de Dios. Mira cómo dice el versículo 5, protegidos por el poder de Dios. Es Dios quien guarda tu herencia. Es Dios quien te sostiene y te guarda a ti. No está en tus manos. Él nos dijo, yo te salvo, pero la herencia te la ganas tú. Si te portas bien, entonces la herencia te la gana. Pero mira qué glorioso texto, y con esto yo voy a terminar mirando lo que Pedro dijo de introducción para animar la fe de aquellos que estaban sufriendo. Sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. No es solo una herencia guardada para ti, tú estás siendo guardado para la herencia. Tu salvación no depende de tus fuerzas, depende del poder de Dios, y eso es buena noticia para los que sufrimos. ¿Sabe por qué? Porque lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es que mi fe es débil, mi corazón fluctúa, mis emociones me traicionan, pero Dios no. Dios no. Él nunca te va a perder. Cuando sientes que tú no puedes más, recuerda, el poder de la resurrección me sostiene. Cuando mi mente se llene de duda en la tribulación, Dios permanece fiel. Y cuando todas las cosas fallan, su gracia no se agota en mi vida. Es como un papá que está cruzando la calle y no depende de que su hijo le agarre el brazo para cruzar. Hermano, yo no confío en que Eliana y Samuel tengan mi brazo agarrado cuando estoy cruzando la carretera. Su brazo es débil y se distrae fácilmente. Yo confío en que yo los tengo bien agarrados para poder cruzar la calle. Iglesia, tu fe y la mía no está en mi capacidad de agarrarme de Dios, está en la capacidad de que Dios no te va a soltar. En medio de tus necedades, en medio de tu incapacidad, la mano de Dios es quien prometió llevarte hasta el final, y Él dijo que te llevaría aún más allá de la muerte, y Él lo va a hacer. No es tu mano fuerte, no es tu capacidad de agarrarte de Él. ¿Por qué? Porque mi mano se desliza fácilmente, me distraigo con los problemas de la vida, pero su mano ha prometido estar conmigo. Y mira lo que dice el texto: sois guardados por el poder de Dios. No es tu poder, es el poder de Dios. Qué gloriosa esperanza, iglesia, saber que Cristo es quien tiene la última palabra. Te he dado una nueva vida, te he dado una esperanza viva, te he dado una herencia eterna. Tengo un Dios que me guarda. Iglesia, te pregunto, ¿dónde está tu esperanza hoy? Deja de buscarla en las cosas de esta vida, lo que solamente Cristo te puede dar. Busca tu seguridad, tu ancla, tu firmeza, tu esperanza, no en que tu salud mejore. Escúcheme bien, hermano, la esperanza del cristiano no es que su salud va a mejorar. La esperanza del cristiano no es que las cosas se van a estabilizar. A veces podemos pensar y decir, bueno, si las cosas no tuviera que estar pasando como esto, las cosas que estuviesen bien en mi vida,
Si yo pudiera tener el control de esto, puedo descansar. Pero escúchame, iglesia, Cristo no vino a mejorar las circunstancias nuestras. Cristo vino a utilizar las circunstancias para desarraigarte de tu zona de confort, porque estás amando, apapachando y oliendo a mundo. Te has adaptado a este sistema y las circunstancias lo que te dicen es: sal de ahí, mira lo eterno, mira lo real, mira lo divino, mira el Cristo resucitado. Y mientras nosotros estamos orando: Señor, cambia la circunstancia, cambia este problema, cambia esta enfermedad, cambia esta cosa, Jesús está diciendo: no, yo te voy a cambiar a ti por medio de eso. Porque yo quiero que habite en ti el poder de la resurrección. Pablo cayó en la misma circunstancia que tú y que yo. Pablo dice y le rogaba que su gracia, que Dios quitara de él ese problema y ese aguijón. Y el Señor le está diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte en ti. Ese es el poder de la resurrección. Mientras Pablo, tú y yo le decimos: cambia esto, Señor, quiero estar cómodo otra vez, quiero estar sin problemas otra vez, el Señor dice: no, yo quiero perfeccionarte para que mi poder repose sobre ti en tu debilidad. Bendita la circunstancia que nos hace débil, para que el poder de Cristo repose sobre nosotros. Cuando sintamos ansiedad, no solo tratemos de cambiarnos y calmarme. Predícate el evangelio. Mi esperanza no está en que esto cambie, está en que ya Cristo venció. Necesito que alguien vaya y le diga que bajen la voz allá atrás, por favor. Tomemos nuestro presente, iglesia. Tomemos nuestro dolor. Tomemos nuestra incertidumbre. Tomemos nuestra debilidad y usémosla para definir nuestro futuro. No tomemos esto para quedarnos mirando el presente. Tomemos esto para definir nuestro futuro. Cuando nosotros enfrentemos sufrimiento, hagámonos esta pregunta: ¿yo estoy interpretando esto a la luz de la eternidad? ¿O yo estoy interpretando esto a la luz del miedo? En tu circunstancia, llévese esto. Si algo te puede llevar en la tarde de hoy: ¿a la luz de qué yo estoy interpretando mi circunstancia? ¿A la luz de lo eterno o a la luz de mi miedo? Porque aunque nuestro sufrimiento sea real, hermanos, no determina la verdad del futuro. Y el evangelio me enseña a vivir con una perspectiva de lentes eternos y no de lentes temporales. Descansemos en el poder de Dios, no en tu desempeño espiritual. Sois guardados por el poder de Dios. Y adora. Pedro comienza con adoración, y yo quiero terminar recordándote esto. Adora no porque las cosas estén bien. Adora no porque las cosas vayan a cambiar. Adora porque Dios es bueno y su obra es segura. Adora porque Él resucitó y te dio una nueva vida con Cristo. Si ya Él te dio vida, ya Él te dio una esperanza, ya te dio un futuro seguro, adórale. Amigo que te encuentras aquí sin Cristo, si tú crees que Él le levantó de entre los muertos, escucha lo que le voy a decir: tú no necesitas mejorar. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas arrepentirte de tu pecado y tú necesitas rendirte a Cristo. Cree en ese glorioso Jesús que resucitó hace más de 2000 años y que es una historia real, verdadera. Ríndete a Él, arrepiéntete y ven a nuestro Señor. Porque Cristo resucitó. Mi pasado es perdonado. Porque Cristo resucitó, mi presente es sostenido. Porque Cristo resucitó, iglesia, tu futuro y el mío es asegurado. La resurrección no es solamente un evento
Es una realidad que cambió mi vida para siempre. Es la realidad que ha cambiado la vida de miles y miles para siempre. Y porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé, dice el himno, que Él preparó mi futuro. La vida vale más solo por Él. El que tenga oído para oír la palabra del Señor, yo ruego a Dios que haya podido escucharle en esta mañana. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque al mirar la resurrección en nuestras vidas, nos lleva a aferrarnos en la peor de las circunstancias a ese Cristo resucitado, Señor. Gracias, Señor, porque la resurrección es la prueba de que tú serás para nosotros todo lo que necesitamos para siempre. Todo lo que tu iglesia necesita para siempre. La resurrección es la prueba. Y lo será para nosotros. Y lo será para aquellos que hayan puesto su esperanza en el glorioso Cristo resucitado. Donde un día, Señor, te veremos cara a cara y no te veremos por la fe. Te veremos, Señor, con nuestros ojos, donde la fe se acabará. Y no tendremos que decir como Tomás: hazme tocar para creer. Sino que tocaremos, viviremos a la luz de la esperanza, que ya no será esperanza, sino que la esperanza será consumada cuando te veamos cara a cara, Señor. Padre, decía Martín Lutero: haznos vivir como si Cristo hubiese resucitado ayer y como si Cristo fuera a regresar mañana. Haznos vivir a la luz de esto, como si tú fueras, Señor, hubiese resucitado ayer y te hayamos visto, te hayamos palpado, pero, Señor, como si tú regresaras mañana. Padre, gracias porque los sufrimientos de aquel pueblo tuyo en el primer siglo no son distintos a los nuestros, y la esperanza de ellos no es distinta a las nuestras. Exalta la gloria de Cristo por el poder de tu resurrección. Amén. Amén.